Paleontología. Dinosaurios, pterosaurios, mosasaurios, muchos saurios, pero también troncos, hojas, huellas, coprolitos, conchillas y mucho más. Habiendo visto el éxito de este video de acá, donde como parte del proyecto Todo sobre Paleo, comentamos un poco del plan de estudios de la carrera de paleontología en la UBA, decidí hacer un breve video comentando y mostrando las posibles ramas de estudio a nivel general que tiene esta ciencia. Primero que nada, no te esperes mucho más que un copy-paste de Wikipedia con un par de imágenes lindas y mi bella voz de fondo. Si estás viendo este video y la verdad que te da mucha fiaca escucharlo y querés chusmear por vos mismo, te dejo el link en la descripción de dónde saqué la información. Habiendo aclarado esto, empecemos definiendo qué es la paleontología, como ya lo hice en otros videos. Esta es una ciencia natural que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles y otros mecanismos como por ejemplo rocas. Se encuadra dentro de las ciencias naturales compartiendo fundamentos y métodos de la geología y la biología, con las que se integra estrechamente. Se subdivide en paleobiología, tafonomía y biocronología, y aporta información necesaria a otras disciplinas como lo son el estudio de la evolución de los seres vivos, bioestratigrafía, paleogeografía o paleoclimatología, etc. Otros objetivos son, además de la reconstrucción de los seres vivos que vivieron en el pasado, el estudio de su origen, de sus cambios en el tiempo, evolución y filogenia, de las relaciones entre ellos y con su entorno, paleoecología, evolución de la biosfera, de su distribución espacial y migraciones, paleobiogeografía, de las extinciones, de los procesos de fosilización o de la correlación y datación de las rocas que los contienen. La paleontología permite entender la actual composición y distribución de los seres vivos sobre la Tierra. También aportó pruebas indispensables para la solución de dos de las más grandes controversias científicas del siglo pasado: la evolución de los seres vivos y la deriva de los continentes. De cara al futuro, también ofrece herramientas para el análisis de cómo los cambios climáticos pueden afectar al conjunto de la biosfera. Vamos a comenzar definiendo qué es la tafonomía, una ciencia muy importante y estrechamente relacionada con paleo. Dicha disciplina se encarga del estudio de los procesos de fosilización y la formación de los yacimientos de fósiles. Se divide en dos campos principales: bioestratinomía, que estudia los procesos ocurridos desde la producción de los restos o señales hasta el enterramiento o paso a la litosfera del fósil, y fosildiagénesis, que estudia los procesos posteriores al enterramiento. También está la biocronología. Esta ciencia estudia la edad de las entidades paleobiológicas, su ordenación temporal y la datación de eventos bióticos del pasado. Está estrechamente relacionada con la bioestratigrafía, que es una aplicación de la paleontología a la estratigrafía. Ahora bien, vamos a pasar a las disciplinas relacionadas a la paleobiología. La misma estudia los organismos del pasado en todos sus aspectos, tanto sistemáticos como fisiológicos, ecológicos, evolutivos, etc. Empezando por paleozoología. La paleozoología es la rama de la paleobiología y la zoología que se ocupa del estudio de los animales extintos a partir de sus restos fósiles. Como otras disciplinas paleontológicas, se basa principalmente en la anatomía comparada, la morfología funcional y la taxonomía. Permite, entre otros resultados, la reconstrucción de ecosistemas antiguos o la evolución de la vida en el planeta. Puede subdividirse en tantas partes como taxones se encuentran en zoología, como paleoantropología, hombres fósiles, paleomastología, mamíferos fósiles, paleoornitología, aves fósiles, paleoherpetología, anfibios, reptiles y dinosaurios fósiles, paleoentomología, insectos fósiles, paleomalacología, moluscos fósiles, etc. Si te está copando el contenido, acá te dejo el link al video que hicimos sobre la salida de campo de la carrera, donde probás un poco de muchas de las disciplinas existentes. Continuamos con la paleobotánica. Acá se estudian los restos vegetales que vivieron en el tiempo pasado. También contempla el uso de los restos para la reconstrucción de ambientes antiguos y la historia de la vida. Incluye el estudio de los fósiles de las plantas terrestres y los autótrofos marinos como las algas. Por lo general, solo se conservan las partes más duras de la planta, como pueden ser el tronco, ramas u hojas gruesas, siendo excepcional que se conserven también las partes más blandas, generalmente como improntas
y gracias a esto es posible que lleguen hasta nosotros algunas de las partes indispensables a la hora de clasificar una planta, las cuales pueden ser las hojas, parte de sus tallos, semillas, granos de polen, esporas, resina fósil, entre otras. Además del reconocimiento de la diversidad vegetal del pasado, el otro objetivo de la paleobotánica es proveer información sobre el funcionamiento de los organismos en un contexto paleoecológico. En la madera, al igual que en las hojas, se reconoce una estrecha relación entre la expresión de características anatómicas particulares y diferentes variables climáticas. Es decir, que a partir de un tallo vos podés saber cómo era el ambiente donde vivía esa planta. Algunos géneros de plantas fósiles constituyeron también una evidencia de la deriva continental, propuesta por Alfred Wegener en 1912. Por ejemplo, Glossopteris es un indicador de la existencia del supercontinente de Gondwana. Además de proporcionar información paleobiogeográfica, estos fósiles son indicadores bioestratigráficos. Por ejemplo, muchas esporas o polen se utilizan para determinar una época paleontológica. Micropaleontología. La micropaleontología es el estudio de los fósiles microscópicos, conocidos como microfósiles y nanofósiles. En esta disciplina se emplean técnicas especiales de muestreo, preparación y observación con el microscopio. Los fósiles estudiados suelen pertenecer a microorganismos como bacterias, arqueas, protistas y hongos, pero también se estudian pequeños restos fósiles de plantas y animales, como pólenes y esporas, piezas dentarias de micromamíferos o elementos conodontales de peces extintos, conodonta. De otro modo encuadrados normalmente en ramas como la paleobotánica y la paleozoología. El valor práctico de los microfósiles en varios campos de la geología histórica y económica proviene de su pequeño tamaño, abundancia y amplia distribución geográfica en los sedimentos de todas las edades y en casi todos los medios, tanto marinos como continentales. Algunos microfósiles son muy usados en la geología económica, ya que brindan un montón de información durante la realización de prospecciones de recursos naturales como el petróleo, gas natural o carbón. También, gracias a su abundancia y pequeño tamaño, solo basta con una poca cantidad de muestras para su estudio en perforaciones, lo cual los hace muy económicos y muy eficientes. Otra aplicación también es la bioestratigrafía, ya que algunos de estos fósiles reúnen ciertas condiciones que los hacen útiles para datar rocas, es decir, actúan como indicadores estratigráficos, muy importantes en la resolución temporal porque permiten ajustar determinados intervalos de tiempo. Desde el punto de vista paleoambiental también y paleoecológico, algunos grupos resultan de gran importancia, ya que su presencia permite realizar reconstrucciones confiables del paleoambiente de depositación. También existen grupos muy sensibles a cambios climáticos que permiten realizar inferencias acerca del clima a lo largo del tiempo geológico. Inclusive existen rocas formadas casi exclusivamente por microfósiles. Algunas de ellas son las diatomitas, formadas por diatomeas, las radiolaritas, formadas por radiolarios, que constituyen también importantes fuentes de sílice, o por ejemplo la creta, que son coccolitofóridos y foraminíferos. Todos estos elementos también son muy utilizados en el ámbito industrial y de la construcción. Seguimos con la paleoicnología. Esta es una división de la icnología que se encarga del estudio de las estructuras etológicas antiguas, es decir, que describen el comportamiento de seres vivos, dejadas por organismos en el pasado. De hecho, en muchas ocasiones, estas estructuras son la única información que disponemos sobre cómo vivían, qué costumbres tenían o cómo se desplazaban estos seres. Desafortunadamente, no es muy frecuente encontrar simultáneamente estructuras etológicas y restos del ser vivo que las produjo. Esto hace que la asignación de una estructura etológica a un determinado organismo sea algo bastante difícil. Características de un animal tan importante como su longitud, peso o centro de gravedad pueden igualmente llegar a revelarse gracias a icnofósiles, como por ejemplo, a través de la huella que dejó un dinosaurio, estimar más o menos su peso, a qué velocidad se desplazaba, etc. Como habrán visto en un montón de noticias o capaz de algún documental también. Algunos ejemplos también de icnofósiles son repicnia, que serían pistas de reptación y desplazamiento, cubicnia, que son pistas de reposo, pasicnia, que son pistas de nutrición y desplazamiento, fodinicnia, galerías de alimentación, domicnia, galerías de morada, es decir, como de su casa, fugignia,
que son huellas de escape, y agrignia, que son huellas de cultivo. Si todavía no te decidís por una única carrera, acá te dejo un video informativo de cómo hacer 2 carreras similares en simultáneo. No te lo pierdas. La paleoecología se encarga del estudio de la ecología de los seres vivos del pasado y de la reconstrucción de los medioambientes y ecosistemas presentes en la Tierra a lo largo del tiempo geológico. El campo de investigación paleoecológico incluye el ciclo vital de los organismos extintos, las relaciones recíprocas entre las especies identificadas por sus fósiles, su medio ambiente o las maneras en que murieron, se depositaron y fueron sepultados. El objetivo de la paleoecología es el de reconstruir el modelo más detallado posible del ecosistema de organismos que hoy se encuentran como fósiles. Estas reconstrucciones ecológicas se hacen teniendo en cuenta, como base de partida, los actuales ambientes naturales y parámetros biológicos, físicos y químicos que los caracterizan, como la temperatura media y sus rangos, la naturaleza y cantidad de comida disponible, el grado de intensidad de iluminación solar, la salinidad del agua, etc. Gran parte de esos parámetros no pueden deducirse directamente de los sedimentos y han de deducirse indirectamente por otros medios. Paleobiogeografía. Esta disciplina estudia la distribución geográfica de los organismos del pasado. Es una parte importantísima en la reconstrucción de la historia de la vida sobre la Tierra y explica la distribución actual de los seres vivos. Está en estrecha relación con la paleogeografía, disciplina geológica que estudia la geografía del pasado, intercambiando y contrastando información entre ellas. Los principios y métodos de estudio son los propios de la biogeografía, con las complicaciones añadidas de que los datos paleobiogeográficos no son observables directamente, sino que han de ser inferidos del registro geológico, es decir, gracias a rocas y fósiles. La paleogeografía se infiere a su vez de las interpretaciones paleoambientales que aporta la estratigrafía, que es el análisis de facies y de cuencas. Los estudios tafonómicos y paleoecológicos son necesariamente previos al análisis paleobiogeográfico, con el fin de discriminar qué fósiles son autóctonos respecto a los sedimentos en los que han quedado registrados y evitar así posibles distorsiones causadas por deriva necrocinética o la resedimentación. La deriva necrocinética, aclaro, por si no se entiende por la palabra misma, es cuando un ser vivo muere y su cuerpo, su cadáver, digamos, es depositado lejos del área donde vivió, fuera de su ambiente de origen. Y la resedimentación podría ser que ese cuerpo se depositó, se fosilizó, pero después se erosionó y se depositó nuevo sedimento de otro ambiente en donde está el fósil, generando también posible confusión. La dispersión y migración de los organismos del pasado aporta información sobre la formación o supresión de barreras geográficas. En este sentido, la unión o separación de masas continentales produce uniones o aislamientos de biotas, invasiones, insularidad, etc. Datos que han de encontrarse con la tectónica de placas, paleomagnetismo u otros. La identificación de afinidades y variaciones paleobiogeográficas permitieron esclarecer relaciones entre zonas litosféricas actualmente dispersas por la tectónica de placas y ayudar en las reconstrucciones paleogeográficas, sirviendo por ejemplo para establecer la extensión y evolución del mar de Tetis, del supercontinente Pangea o de los continentes Gondwana y Laurasia. Para quien todavía ni haya empezado el CBC, acá una lista de reproducción llena de información sobre la uva. Espero te sirva. Paleogenética. Es el estudio del pasado por medio del análisis de material genético, conservado en restos de organismos antiguos, y capaz no tan antiguos. Los paleogenetistas no recrean organismos actuales, pero juntan secuencias de ADN antiguo utilizando distintos métodos analíticos. En muchos sentidos, la genética de un organismo es el único testigo directo de las especies extintas y de los eventos evolutivos. Suele aplicarse en estudios de evolución. Con frecuencia, secuencias similares son encontradas en cadenas de polipéptidos de las proteínas en diferentes especies. Esta similitud está directamente ligada a la secuencia de ADN, el material genético del organismo. Debido a la improbabilidad de que esto sea causado por azar y su larga consistencia, ha sido atribuida a la convergencia por selección natural. Estas similitudes pueden estar vinculadas a la existencia de un ancestro en común con genes comunes. Por lo tanto, a través de esta disciplina puede permitirse que
utilizando secuencias de polipéptidos de distintas especies, puedan ser comparadas y así poder inferir hace cuánto existió su antecesor más joven. Como por ejemplo, se podría llegar a utilizar capaz para tratar de encontrar justamente el antepasado más cercano entre los cocodrilos y las aves. La paleobiología de la conservación es un campo nuevo de investigación básica y aplicada que busca aplicar el conocimiento del registro geológico a la conservación y restauración de biodiversidad y los servicios de ecosistema. La disciplina utiliza datos paleontológicos y geológicos para desarrollar y probar modelos de cómo las biotas responden a cambios en el clima, así como a otros caminos ambientales, tanto naturales como de origen antrópico. El enfoque de corto plazo utiliza el registro fósil reciente, los últimos 2 millones de años, aunque normalmente pocos miles de años, para proporcionar un contexto temporal amplio a la dinámica de los ecosistemas actuales. Es, en muchos casos, la única fuente de información en las condiciones anteriores a impactos ambientales humanos. El enfoque a largo plazo usa ejemplos de respuestas de especies, comunidades y ecosistemas a cambios medioambientales en marcos de tiempo bastante más largos, por ejemplo millones de años, y con antigüedades mayores a la anterior, de modo que se trata de ecosistemas que no existen en la actualidad. Este enfoque utiliza el registro geológico como un archivo de experimentos naturales, tanto ecológicos como evolutivos. Dicha aproximación proporciona ejemplos para inferir los escenarios posibles en relación con fenómenos actuales, tales como podrían ser el calentamiento global, la introducción de especies invasoras y la disminución en la eutrofización cultural. Bueno, hasta acá el video de hoy. Estas fueron las ramas de estudio de la paleontología que aparecen en Wikipedia. Seguro que hay varias ramas un poco más rebuscadas y de hecho, esto es algo muy general, como que vos podés estudiar y especializarte capaz en algún tipo de dinosaurio específico, pero después laburar en conjunto para recrear algún tipo de ambiente o lo que sea, no te guíes necesariamente por las ramas y las disciplinas que hay acá. Siempre se puede crear alguna nueva, siempre se puede trabajar más en conjunto con algún biólogo, algún geólogo, algún otro científico o alguna ciencia distinta, ¿sí? No te ates a las opciones que escuchaste y viste hoy acá en este video, pueden haber muchas más por crear. Espero sí te haya servido para saber que esta ciencia es mucho más que dinosaurios y que no necesariamente te vas a dedicar, como dije, a investigar un único animal. Si bien es común trabajar en cercanía con la geología y la biología, hay muchas otras metodologías que involucran otras ciencias. Espero te haya gustado. Si así fue, dale like. Si no te gustó, dale dislike y suscríbete para seguir viendo más videos. Chau, chau.